el mando militar de Australia recibió una alerta. Varios buques de guerra chinos operaban al alcance de sensibles rutas marítimas del norte. Aviones de vigilancia que salieron de la base RAAF de Darwin confirmaron la presencia de una formación naval china inusualmente cerca de la zona económica exclusiva de Australia. Aunque el tráfico naval extranjero en aguas internacionales no es algo nuevo, estos barcos no solo estaban de paso, estaban maniobrando y estaban armados. Lo que siguió fueron 48 horas tensas. Los buques chinos, incluyendo un destructor tipo 052D y un barco de vigilancia electrónica, permanecieron cerca de rutas marítimas clave utilizadas tanto por barcos militares como civiles. Aún más alarmante, parecía que estaban realizando operaciones coordinadas. La Marina australiana, ya en alerta tras meses de crecientes tensiones, lanzó de inmediato misiones de seguimiento para rastrear cada movimiento. No era la primera vez que los barcos chinos aparecían cerca de aguas australianas, pero sí era la más cercana, la más audaz y la más estratégica en cuanto al momento. El incidente provocó una ola de inquietud en los círculos de defensa, no solo en Canberra, sino también en Washington, Londres y Tokio. ¿Por qué China navega tan cerca de Australia ahora? ¿Y por qué con tanta confianza? Vamos a profundizar en exactamente lo que sucedió, hasta dónde llegó China esta vez y por qué este movimiento podría marcar un punto de inflexión en el Indo-Pacífico. La situación se desarrolló rápidamente. El 3 de marzo, múltiples firmas de radar y satélite mostraron un movimiento coordinado de 6 buques navales chinos operando en aguas internacionales, pero inusualmente cerca del norte de Australia. Entre ellos había 2 fragatas avanzadas tipo 054, a un destructor tipo 052D equipado con misiles de lanzamiento vertical, un buque de inteligencia de señales o SIGINT y 2 barcos de apoyo logístico. Lo que hizo diferente a esta patrulla no fue solo la proximidad, sino el comportamiento. Los barcos redujeron la velocidad para mantener la formación, se desplegaron en una forma de pinza deliberada y comenzaron a transmitir ráfagas codificadas que se cree que estaban probando los canales regionales de guerra electrónica. Este tipo de maniobra no es típica de las patrullas rutinarias, y según fuentes de defensa, el barco SIGINT permaneció justo fuera del límite de la CE de Australia, recopilando datos tanto de frecuencias civiles como militares. Las aeronaves militares que patrullaban rutas, incluido el P-8A Poseidon, fueron redirigidas para ampliar la cobertura. El mando australiano clasificó este movimiento como una prioridad de vigilancia de nivel 3, un estatus que normalmente se reserva para submarinos no identificados de alto riesgo o amenazas directas a la infraestructura nacional. Los buques de guerra de China no emitieron advertencias, pero activaron sistemas de radar que normalmente se reservan para estar listos para el combate. Estas misiones fueron detectadas por satélites de inteligencia estadounidenses en Guam, lo que verificó aún más la naturaleza inusual del despliegue. En cuestión de horas, el Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos emitió un NOTAM discreto o aviso a los aviadores, advirtiendo a los pilotos comerciales que evitaran el área al noreste de Darwin debido a ejercicios navales extranjeros. Al mediodía, el público australiano ya había comenzado a reaccionar. Los medios locales de Darwin publicaron imágenes aéreas filtradas por observadores de defensa. El titular en NT News decía «Barcos rojos en el horizonte». Algunos residentes cerca de las instalaciones de defensa costera reportaron haber escuchado el bajo retumbar de los aviones despegando durante toda la noche. La verdadera llamada de atención llegó cuando el Ministerio de Defensa de China publicó un comunicado al día siguiente. Decía: China tiene el derecho de realizar operaciones navales pacíficas en el Indo-Pacífico, así como otros lo hacen cerca de nuestras costas. Australia no debería exagerar una actividad rutinaria. Eso no cayó bien entre los funcionarios australianos en Canberra. Para Australia, esto no es solo un paso demasiado cerca, es una demostración de alcance, coordinación e intención. Expertos del Instituto Australiano de Políticas Estratégicas advirtieron que esto no fue un caso aislado. Fue una prueba de tolerancia y oportunidad. A medida que la flota china se movía hacia el este, hacia aguas cercanas a las Islas Salomón, muchos australianos comenzaron a preguntarse ¿cuál será el siguiente movimiento y volverán los barcos chinos más cerca y con más audacia que antes? ¿Crees que China solo está tanteando el terreno o se están preparando para algo más grande? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios. Las Fuerzas Armadas de Australia no perdió tiempo. A las pocas horas de confirmar la posición de la flota china, 2 aviones RAAF P-8A Poseidon despegaron desde Darwin, volando amplios arcos sobre la costa norte. ¿Su misión?
recopilar imágenes de alta resolución, monitorear señales de comunicación y mantener una vigilancia constante sobre las embarcaciones intrusas. Simultáneamente, la Marina Real Australiana envió 2 fragatas clase Anzac, HMAS Parramatta y HMAS Toowoomba para seguir de cerca a los barcos chinos desde una distancia segura. Armadas pero sin actitud confrontativa, estas fragatas mantuvieron silencio de radio mientras seguían cada maniobra, reportando datos al comando de la flota en Sydney en tiempo real. Detrás de escena, Australia activó su Centro de Operaciones de Inteligencia Conjunta, OJIOC, donde analistas de la Organización de Inteligencia de Defensa y agencias aliadas reunieron datos. Las firmas electrónicas de los barcos chinos, el estado de sus sistemas de armas y los patrones de radar fueron registrados y comparados con encuentros previos en el mar de China Meridional. Pero Australia no respondió sola. Tan solo 48 horas después del avistamiento, los representantes de Estados Unidos y Reino Unido, en el Consejo de Coordinación de Defensa de AUKUS, recibieron una sesión informativa clasificada por parte de funcionarios australianos. Fuentes confirmaron después que, en cuestión de días, un P-8 de la Marina de Estados Unidos y un submarino británico de la clase Astute estaban operando en el Mar del Coral, no muy lejos de la ruta de la formación china. Fue un mensaje sutil pero inconfundible. AUKUS estaba observando. El gobierno también lanzó una ola diplomática, informando a funcionarios en Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda. Las Islas Salomón, consideradas desde hace tiempo cada vez más cercanas a la influencia china, fueron advertidas específicamente sobre las implicaciones de permitir que buques de guerra anclen en sus puertos. Según cables filtrados, Australia incluso ofreció paquetes de ayuda financiera para fortalecer las patrullas marítimas en las naciones más pequeñas del Pacífico. Mientras tanto, en casa, la respuesta del público fue intensa. Editoriales en los principales periódicos pidieron defensas costeras más fuertes. Analistas de defensa aparecían cada noche en la televisión, advirtiendo que el Indo-Pacífico se estaba convirtiendo en el nuevo tablero de ajedrez de la política de poder del siglo XXI. En Darwin era imposible no notar el aumento de la actividad militar. Más vuelos, más patrullas, más soldados. Curiosamente, el enfoque de Australia evitó la confrontación directa. No hubo desafíos agresivos por radio ni acercamientos peligrosos. En su lugar, la estrategia se basó en una disuasión calmada y escalonada. Observar, responder, prepararse sin escalar la situación. Pero que no quepa duda, el mensaje fue claro. Si la flota china pensó que Australia se quedaría callada, estaban equivocados. Y si regresaban con más fuerza, Australia no estaría sola en su respuesta. ¿Y qué pasa si regresan y la próxima vez se acercan aún más? Recuerda, esto no fue solo una maniobra militar. Fue parte de un patrón más amplio. China está expandiendo su influencia aún más en el Pacífico. Mientras los buques de guerra chinos se acercaban a las rutas marítimas del norte de Australia, la alianza AUKUS que une a Australia, Estados Unidos y el Reino Unido cambió discretamente de una estrategia a largo plazo a una coordinación inmediata. Solo una semana después del enfrentamiento naval, Australia, Estados Unidos y el Reino Unido iniciaron un ejercicio conjunto de alta intensidad en el Mar del Coral que involucró más de una docena de buques de guerra, aviones de vigilancia de largo alcance e incluso unidades de guerra cibernética. Oficialmente etiquetados como ejercicios rutinarios de interoperabilidad, el momento decía lo contrario. Un desarrollo clave. La presencia de un submarino nuclear estadounidense de la clase Virginia operando cerca de la zona de ejercicios. Aunque su ubicación exacta permaneció clasificada, su despliegue fue confirmado por funcionarios de defensa. Esto marcó la primera vez que Australia coordinó el rastreo en tiempo real de submarinos con los mandos de Estados Unidos y el Reino Unido en respuesta a la actividad china tan cerca de casa. En el Parlamento, el primer ministro Antonio Albanese reafirmó el compromiso del país con AUKUS, llamándolo un escudo contra la coerción. También reveló que ya había comenzado la construcción de infraestructura para albergar unidades rotativas de bombarderos estadounidenses en el norte de Australia, como parte de una estrategia de disuasión más amplia para señalar que cualquier amenaza a Australia sería respondida con una fuerza coordinada. Mientras tanto, un equipo cibernético recién comisionado de la Real Fuerza Aérea Australiana, entrenado en Estados Unidos, realizó simulaciones de interrupción electrónica, probando cómo podrían responder los buques chinos a ataques no cinéticos. Los resultados de estos escenarios clasificados fueron presentados a los miembros de AUKUS y, según se informa, llevaron a una mejora en los protocolos de preparación de los aliados.
Pero AUKUS no se trata solo de capacidades militares, también se trata de enviar señales. Y el mensaje fue fuerte y claro. Australia no enfrentará este desafío sola. Aún así quedan preguntas. ¿Podrá la alianza mantenerse tan unida cuando las tensiones aumenten aún más? ¿Y serán estos ejercicios suficientes para evitar que China vuelva a presionar? Los ejercicios en el Mar del Coral pueden ser solo el comienzo, porque el verdadero desafío podría estar aún en el horizonte. El incidente naval de marzo de 2025 pudo haber terminado sin conflicto, pero marcó el inicio de una nueva y más peligrosa fase en el Indo-Pacífico. Ahora, los analistas militares advierten sobre un escenario de ebullición lenta, donde los buques de guerra chinos regresan con mayor frecuencia, cada vez adentrándose un poco más o permaneciendo un poco más de tiempo. ¿El objetivo? Normalizar su presencia y hacer que la resistencia parezca irrazonable o excesivamente agresiva. Esto tampoco es una especulación. En las últimas semanas, informes no confirmados sugieren que China se ha acercado a varias naciones del Pacífico, incluyendo Vanuatu y Kiribati, con ofertas para expandir la infraestructura portuaria. Australia, consciente de los riesgos, está apresurándose a responder. A principios de abril, el gobierno aprobó un paquete de financiamiento acelerado para modernizar las redes de radares del norte y construir pistas de aterrizaje de despliegue rápido en Queensland. El ministro de Defensa también anunció planes para duplicar el número de drones de vigilancia de largo alcance para 2026. Considera esto: un destructor chino fija su radar de control de tiro en un avión de reconocimiento australiano. Por error o deliberadamente, no importa. O un dron australiano volando bajo pasa demasiado cerca de un barco chino que realiza ejercicios. En cualquier caso, la escalada puede ocurrir en segundos. La historia militar está llena de puntos críticos que comenzaron con malentendidos. El incidente del EP-3 en 2001 entre Estados Unidos y China es solo un ejemplo. En el campo de batalla actual, que es más rápido y está más interconectado, hay aún menos margen de error. Algunos expertos advierten sobre un posible efecto de contagio desde Taiwán. Si las tensiones aumentan en el estrecho de Taiwán, las flotas chinas podrían avanzar aún más en el Pacífico, como una distracción o una demostración de fuerza. En ese caso, la línea de defensa del norte de Australia podría convertirse en una línea de frente casi de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué necesita hacer Australia a continuación? Construir más rápido, pensar con mayor agudeza y seguir trabajando con aliados que comparten los mismos temores y valores. El futuro de la paz en el Pacífico depende de si las democracias pueden igualar la velocidad y la ambición de una China en ascenso. Si estuvieras a cargo de la defensa de Australia en este momento, ¿intensificarías aún más la situación o tratarías de calmar la situación? Cuéntanos qué harías en los comentarios. Esto no fue solo un susto en el mar. Fue una señal clara de Pekín. Podemos llegar hasta tu puerta. ¿Qué vas a hacer al respecto? Para Australia y sus aliados, esa pregunta ahora define sus próximos movimientos en una de las regiones más disputadas del mundo. Lo que sucedió en marzo de 2025 expuso más que una flota cerca de Darwin. Reveló cuán rápido está cambiando el equilibrio en el Indo-Pacífico y cuán preparados o no pueden estar los países cuando esos cambios se convierten en puntos de presión. El creciente alcance naval de China, su diplomacia insular y los proyectos de infraestructura de doble uso muestran una estrategia a largo plazo. No están hechos para un solo titular, sino para obtener una ventaja estratégica a lo largo de los años. ¿La respuesta de Australia? Modernización rápida, alianzas más fuertes y una diplomacia más incisiva. Las herramientas están en marcha, pero el tiempo es el verdadero desafío. Esto no es la trama de una película. Este es el comienzo de una rivalidad de alto riesgo que se desarrolla en mapas reales con consecuencias reales. Cada ejercicio, cada acuerdo y cada patrulla es solo otra pieza en el tablero de ajedrez. Y a medida que más barcos navegan por estas aguas, la línea entre influencia e intimidación se vuelve cada vez más difícil de distinguir. Así que déjame preguntarte esto. ¿Crees que estos movimientos son parte de un conflicto futuro o de una nueva guerra fría que ya está en marcha? Deja tus opiniones en los comentarios, los leemos todos. Y oye, ya casi llegamos a los 100,000 suscriptores y tú puedes ayudarnos a lograrlo. Si este video te dio una nueva perspectiva, dale like, suscríbete y mantente al tanto. Activa las notificaciones para que nunca te pierdas un video. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.